La tragedia de Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare en el siglo XVI, perdura como una obra de relevancia atemporal, cautivando al público con su narrativa de amor, drama y fatalidad. Esta obra ha sido objeto de numerosos análisis críticos y en el presente podcast, en el presente ensayo, examinaremos algunos de los elementos fundamentales de la obra, incluyendo la trama, el desarrollo dramático, curiosidades, la caracterización, el mensaje subyacente, el contexto social, el trasfondo histórico y por último la influencia cultural. La idea de escribir Romeo y Julieta no surgió de la nada. Shakespeare se inspiró en una larga tradición de historias de amor trágicas que se remonta a la antigüedad. Aquí te cuento algunos de sus orígenes. Como primer punto tenemos las fuentes literarias. La principal fuente de Shakespeare fue un poema narrativo de Arthur Brooke llamado The Tragical History of Romeo and Juliet, escrito en 1562, que a su vez era una traducción de una historia italiana de Matteo Bandello. Esta historia ya contenía los elementos principales de la trama: las familias enemistadas, el amor a primera vista, el matrimonio secreto, la muerte accidental y el trágico final. La inspiración en la vida real, aunque no hay evidencia directa, algunos estudiosos creen que Shakespeare pudo haberse inspirado en eventos reales ocurridos en Verona, en Italia, en el siglo XIV. Existen registros de familias rivales y amantes desafortunados en esa época y lugar. Y como un punto interesante, algunos temas universales. Shakespeare tomó algunos elementos y los transformó en una obra maestra atemporal, explorando temas universales como el amor, el odio, el destino, la familia y la muerte. Su genio radicó en su capacidad para crear personajes complejos, memorables, diálogos poéticos, escenas dramáticas que aún resuenan en el público de hoy. Por lo tanto, podemos decir que Romeo y Julieta es el resultado de una combinación de influencias literarias, posibles de eventos históricos y la genialidad de Shakespeare para transformar una historia conocida en una obra universal y perdurable. Algunas curiosidades que podemos destacar: el tema de la cuestión de las familias, si eran reales o no. Y como protagonista nosotros tenemos dos grandes familias, los Montesco y los Capuleto. Aunque Shakespeare situó la obra en Verona, las familias Montesco y Capuleto no tienen una base histórica clara y tal vez real. Sin embargo, algunos académicos creen que pudo inspirarse en rivalidades reales entre familias nobles italianas, como los Montecchi y los Cappelletti, mencionadas en la Divina Comedia de Dante Alighieri. El simbolismo del veneno. Este instrumento, el veneno, juega un papel crucial en la trama, simbolizando tanto el amor como la muerte. Romeo muere bebiendo veneno, mientras que Julieta usa somnífero que simula la muerte. Un recurso que refleja cómo las soluciones rápidas pueden conducir a resultados trágicos. La importancia del destino. La obra está llena de referencias al destino y la predestinación. Los protagonistas son descritos como star-crossed lovers, amantes nacidos bajo estrellas opuestas. Este tema refuerza la idea de que, a pesar de sus esfuerzos, no pueden escapar a su trágico final. Referente a los personajes secundarios, con un gran impacto y con un acompañamiento muy significativo, tenemos a Mauricio y la nodriza. Mauricio, aunque no es uno de los personajes principales, su muerte marca un punto de no retorno en la obra. Su famosa maldición, una plaga sobre ambas casas, es una de las líneas más poderosas y presagia del desastre.
La nodriza es un personaje cómico y maternal, pero también sirve para contrastar con la pasión y la intensidad de Julieta. Un punto muy importante es el lenguaje poético de Shakespeare. La obra está llena de poesía, especialmente en los diálogos entre Romeo y Julieta. Utilizan un soneto compartido cuando se conocen, una estructura poética perfecta que simboliza la unión de sus almas. Este soneto inicia con las siguientes palabras: sí, con mi mano profano este santuario sagrado. La escena del sueño profético. Antes de entenderse de la muerte, antes de enterarse propiamente de la muerte de Julieta, Romeo tiene un sueño en que imagina que ella lo encuentra muerto, pero le da un beso y la revive. Este sueño es una ironía trágica, ya que refleja lo que ocurrirá, pero en el sentido opuesto. La duración de la obra en la escena, aunque es una obra relativamente corta en compensación con otras tragedias de Shakespeare como Hamlet, Romeo y Julieta, dura aproximadamente 2 horas en su representación, tal como se menciona en el prólogo. 2 horas pondrán fin a nuestra escena. La innovación en la narrativa teatral. Shakespeare combinó elementos de tragedia clásica como el destino inevitable con elementos modernos como el desarrollo psicológico de los personajes, la inclusión en momentos humorísticos que resaltan aún más el dramatismo. La inspiración detrás de Julieta. Aunque historiadores sugieren que Julieta pudo estar inspirada en figuras mitológicas como Ero de la historia griega, Ero y Leandro, o personajes literarios renacentistas como Francesca en la Divina Comedia. Un punto muy interesante, también podemos afirmar el tema de las influencias astrológicas. En la vida de Shakespeare la astrología era tomada muy a serio. Los eventos de la obra a menudo están relacionados con referencias astrológicas como la influencia de las estrellas, los presagios y la muerte. La tragedia familiares, ¿sí?, reflejadas en la obra. En Inglaterra de Shakespeare, las rivalidades familiares, matrimonios arreglados y la falta de comunicación entre generaciones eran temas reales y relevantes, lo que hizo que esta obra resonara profundamente en su público. La escena final y su significado. Podemos afirmar que el suicidio de Romeo y Julieta es un punto culminante que lleva a la reconciliación de ambas familias. Este acto simboliza cómo el odio puede llevar a la pérdida y cómo el amor, aunque trágico, puede ser un catalizador para la paz. Shakespeare, un joven e inspirado, ya tanto que Romeo y Julieta se considera una de las primeras tragedias de Shakespeare, lo que muestra a un autor en pleno desarrollo, experimentado con un lenguaje y los temas que dominarían en sus obras posteriores. El epílogo y su mensaje. La obra termina con un mensaje moralista. El odio y la falta de entendimiento llevan a consecuencias devastadoras. El Príncipe de Verona lo resume: nunca hubo una historia más triste que esta, la de Romeo y Julieta. Un punto muy interesante, a mi punto de vista, a mi punto de ver, el impacto psicológico de la tragedia. Shakespeare presenta cómo los personajes reaccionan ante la pérdida y el sufrimiento, desde la desesperación de Romeo hasta la determinación de Julieta. Esto la convierte en una obra que explora las emociones humanas con gran profundidad. Y como última curiosidad tenemos sobre el legado en Verona. En la casa de Julieta, los visitantes dejan notas y cartas de amor en los muros. Existe incluso un grupo de voluntarios conocido como los secretarios de Julieta, que responden las cartas que los turistas dejan dirigidas al personaje. La trama de Romeo y Julieta
se adscribe al canon de la tragedia clásica, relatando la historia de dos jóvenes enamorados provenientes de familias enfrentadas por una antigua enemistad. Romeo como miembro de la familia Montesco y Julieta perteneciente a la familia Capuleto. Experimentan un amor fulminante que los conduce a un matrimonio clandestino. Sin embargo, su amor se encuentra predestinado al infortunio y la obra culmina con el fallecimiento de ambos amantes. La narrativa se caracteriza por un intenso dramatismo, entretejiendo escenas de amor apasionado, violencia y tragedia. Los personajes de la obra de Romeo y Julieta exhiben una notable complejidad y profundidad en su desarrollo. Romeo se presenta como un joven imbuido de pasión e impulsividad, mientras que Julieta se revela como una joven dotada de inteligencia y pasión. Ambos personajes experimentan un amor profundo y genuino, pero este se encuentra vedado por las restricciones impuestas por sus respectivas familias. Otros personajes de relevancia en la obra influyen a Fray Lorenzo, un fraile que procura asistir a Romeo y Julieta en su empresa amorosa, y Mercurio, un amigo cercano de Romeo. El mensaje inherente, y como un mensaje subyacente de Romeo y Julieta, es inequívoco. El amor constituye una fuerza poderosa capaz de trascender las barreras sociales y culturales. No obstante, el amor también puede devenir de una fuerza destructiva si no se ejerce con prudencia. La obra se erige como una admonición acerca de los peligros inherentes al amor desmedido y la importancia de la moderación. Un punto muy interesante en este análisis es el contexto social histórico. La ambientación de Romeo y Julieta se sitúa en Verona en el siglo XVI, una ciudad marcada por la rivalidad entre dos familias poderosas, como comenté, los Montesco y la Capuleto. La obra refleja las tensiones sociales políticas propiamente de la época, y el amor entre Romeo y Julieta se erige como una metáfora de la pugna entre el orden y el caos. La influencia cultural que se ocurrió en la época en que Shakespeare escribió Romeo y Julieta se encuentra profundamente arraigada en la cultura occidental. La obra ha sido objeto de numerosas adaptaciones cinematográficas, teatrales y operísticas, y su narrativa continúa gozando de popularidad en todo el mundo. Romeo y Julieta trasciende las limitaciones temporales y espaciales, manteniendo su relevancia para el público contemporáneo. Y así termina justamente este análisis de la tragedia y la trágica historia de Romeo y Julieta, una obra maestra inmortal de William Shakespeare, que nos recuerda el poder destructivo del odio y la importancia del amor y la reconciliación. Aunque Romeo y Julieta parecieron, su amor trascendió la muerte y finalmente unió a sus familias en un lazo de dolor y arrepentimiento. Y algunos puntos importantes que no podemos no traer y que tenemos que colocar, que justamente algunos puntos para reflexionar. Y como punto primero, el amor juvenil. Romeo y Julieta se enamoran perdidamente a pesar de la rivalidad entre familias, demostrando la intensidad y la pureza del primer amor. Otro punto es el odio y la violencia. La enemistad ancestral entre los Montesco y los Capuleto crea un ciclo de violencia que destruye la vida de los jóvenes amantes y causa un profundo dolor en ambas familias. Un tercer punto, que es el destino y el libre albedrío. ¿Estaban Romeo y Julieta destinados a morir? ¿O podrían haber elegido un camino diferente? La obra explora la compleja relación entre destino y las decisiones humanas. Y finalmente, y como último punto de reflexión, la reconciliación.
La muerte de Romeo y Julieta finalmente lleva a reconciliar y a la reconciliación de ambas familias, pero a un costo terrible. La obra nos invita a reflexionar sobre la necesidad de superar el odio, la violencia para construir un futuro mejor. Nos vemos y hasta la próxima.